Venga, vamos a arrancar. Muchas gracias pues, por el interés, por estar conectados. Vamos a realizar la última sesión del BIMAC Barcelona en modalidad online. Esperemos que luego lo haremos al final de las sesiones, que a partir del 23 retomemos la buena práctica que teníamos de compartir en presencial estas sesiones. Buscaremos la forma y modo para poder hacerlo y seguir en la línea de siempre, ¿no? De compartir un momento como comunidad más allá de los sponsors que vengan. La sesión que vamos a hacer hoy la hemos dividido en varias partes. Yo creo que interesante las dos primeras, lo hemos subdividido, pero bueno, es todo el speech de Paco, de Francisco Verdugo, de Bingware. Nos hablará de las novedades del Bingware Explore. Fueron muchas, pues venga, vamos a ponerle orden, vamos a entrar en detalle. Habrá cosas que ya están en General Availability, otras que no, pero bueno, ahí Paco nos dará su visión. Luego haremos también una muy interesante de Bingware Area, de todo lo que era la Virtual Suite y cómo ha evolucionado a la gestión de cloud. Aquí participará Carlos Carballeira, también de Bingware. Y por último cerraremos con la sesión de Bingware Ransomware Recovery, que también Paco volverá a... Hoy tienes un día intenso, ¿eh? Sí, sí, sí. A explicarnos pues todo un área súper importante, ¿no? Que afecta a todo cliente, cómo proteger su información. Ras, Está. te Vale, cedo la entonces, palabra. si no lo conoces mucho, BIMOC es una organización global que tenemos gente en África, en Egipto, tenemos gente en Sudamérica, vale, más de 150.000 usuarios o activos, muchas comunidades y muchos líderes locales como Raúl, yo o David Levy. Vale, una cosa que siempre queremos anunciar es el BIMOC Advantage, que tiene varias cosas, aparte de descuentos. Hay, por ejemplo, estas licencias, si eres un Home Lab o quieres hacer pruebas, por ejemplo, aquí, última versión de vSphere 8 está aquí, tienes NSX, tiene el Load Balancers, tiene un montón de cosas. Tanzu para hacer pruebas y como yo le si quieres conocer algo, lo tienes que romper y mejor lo haces en casa, no en producción, ¿vale? Hay otras cosas, por ejemplo, aquí yo no he probado mucho, pero el test drive de VMware puede ser interesante. Pues deberías, porque es una maravilla. Es Sí, una pasada, ¿vale? ¿eh? Entonces, hay un montón de cosas. Incluso habla con tu jefe. Si están pensando en uno de estos cursos carísimos de VMware, hay descuento de 25%. Este te cubre el coste de Advantage desde día 1 y además tienes todas estas cosas añadidas, ¿vale? Entonces, vamos con la agenda. Vamos a ir primero con Paco con las novedades de vSphere vSphere 8. 8. Sí, Up to you, over to you, Paco. ok. Thank you so much, Ross. Bueno, pues vamos a presentar y veis, bueno, en el Explore, sobre todo en el Estados Unidos, se presentaron un montón de novedades. Luego en Europa también se presentó alguna que otra. Pero el objeto de esta charla es hacer hincapié o hacer foco, podríamos decir, en la parte de vSphere 8, que como veréis hay bastantes novedades. Voy a intentar ponerlo lo más técnico posible porque si fuera otro tipo de presentación más orientado a comercial, quizás pues sería mucho más sencillo, sería mucho menos tiempo. Pero aquí lo que vamos a hacer en cierta medida es desmenuzar todas las ventajas y todas las novedades que incluye esta nueva versión 8 de vSphere. Y bueno, esto es un poquito la agenda, no voy a comentarla por no perder tiempo, pero básicamente vamos a desmenuzar y algunos se sorprenderá por ver vSAN. Hay que comentar un poquito también de novedades de vSAN. ¿Por qué? Porque como ya sabéis, está dentro del propio hipervisor y hay un cambio lo suficientemente importante como para poder dedicarle un par de slides en este caso. Vamos a empezar con la primera novedad, que sería los vSphere Distributed Service Engine. Y bueno, esto algunos dirán, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Bueno, si yo digo que esto era lo que antiguamente se conocía como Proyecto Monterrey, que se anunció hace, no recuerdo si fue hace 2 o 3, todavía era Bingware, no era Bingware Explore. Alguno de vosotros probablemente lo conozcáis, ¿no? Bueno, ¿y en qué consiste esto de vSphere Distributed Service Engine? Pues realmente es poder utilizar DPUs. Las DPUs corresponden a las siglas
Data Processing Units. Y el objetivo es darle inteligencia en cierta medida a, por ejemplo, a tarjetas de red, con el objetivo de descargar o liberar de carga los procesadores físicos. Eso tiene muchísimo sentido, como veremos. Entonces, lo que conseguimos con vSphere 8 con esa integración es que podamos tomar ventaja de que ese nuevo ámbito de cómputo distribuido que tenemos pueda ser utilizado por todas las máquinas virtuales o todo, incluso en Tanzu podríamos tenerlo también, todo lo que tengamos dentro del entorno de vSphere, ¿vale? Entonces, bueno, pues incluso también la parte de ciclo de vida, como veremos. Entonces, en cierta medida, pues a fin de cuentas aquí lo que tenemos es una capa de aislamiento con la DPU a nivel de hardware, ¿vale? Pues como si fuera una NIC o una GPU o incluso un dispositivo PCI Express, ¿no? Y bueno, pues es un área más que ya está incluido dentro del ámbito de lo que es capaz de controlar o de gestionar el propio hipervisor, ¿no? Entonces, bueno, ya está disponible desde la versión 8 de vSphere, la versión GA, la primera que salió. Y de momento, pues tiene, digamos, soporte, sobre todo tiene sentido, podríamos decir, mejor dicho, en un ámbito en el cual tengamos NSX. NSX, como sabéis, es nuestra solución de virtualización de red y de seguridad. De hecho, ya están separadas. Es decir, antes sí o sí tenías que tener la parte de virtualización de red. Ya tenemos licencias que no tocan la red en absoluto, no la virtualiza, pero da seguridad de nueva generación, ¿vale? Entre ellos, pues, microsegmentación, servicios a nivel de aplicación, sandboxings, NTA, NDR, o sea, todo lo que sería seguridad de nueva generación a nivel de red, pues pum, ya lo podemos cubrir directamente con NSX, ¿no? Siempre es importante que es como si instaláramos un hipervisor dentro de la DPU, es decir, que sí requiere una instalación dentro de ese hardware y lógicamente tiene que haber una paridad con la versión padre, es decir, el host padre tiene una versión, imaginaros, 8.1, en caso de que existiera, o en algún momento a lo mejor existe, o lo llamamos Update 1. En ese sentido tiene que tener exactamente la misma versión que el padre, que el host padre. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, pues lógicamente, si ya tenemos descargada toda la parte de networking en esas DPUs, lo que vamos a conseguir es pues, un mayor rendimiento, lógicamente, en la red. Pero también a la hora de hacer visibilidad con el tráfico de red, esté o no esté virtualizada y sobre todo seguridad, es decir, toda la parte de, por ejemplo, cuando tú tienes una política de seguridad, estás inspeccionando el tráfico, todo lo que está pasando por la red, pues lógicamente tienes una política de seguridad para la parte de IDS, IPS, tienes una política de seguridad también como firewalling, pues todo eso, absolutamente todo eso, toda la parte de aislamiento y demás de NSX ya sería el responsable esa DPU. Entonces, bueno, pues todo lo que sea protección, visibilidad y demás se van a ver mejoradas con esta característica, ¿vale? Entonces, bueno, pues tienes ahí esa opción. No he comentado, pero sí me gustaría pues, que si tenéis cualquier pregunta en cualquier momento, pues abréis los micros, preguntéis. Me gustan las sesiones interactivas, aunque no lo parezca. Y pues eso, que nos cortéis y preguntéis en cualquier momento. Estaremos encantados de ayudaros con las preguntas. Vamos a ver ahora qué novedades tenemos en vSphere con Tanzu. Bueno, pues realmente con la versión 8 lo que hemos sacado es la versión 2.0 de Tanzu Kubernetes Grid, ¿vale? Bueno, pues ya está, digamos, ya está unificado. Es decir, todo lo que teníamos a nivel de offering en Tanzu Kubernetes Grid, digamos que lo hemos unificado totalmente, ¿vale? ¿Y qué novedades tenemos en este sentido? Bueno, pues tenemos lo que nosotros llamamos las Workload Availability Zones, ¿vale? Que lo que sirven es para aislar digamos, esos workloads que tengamos en Tanzu Kubernetes Grid en distintos clústeres de vSphere. Entonces, bueno, pues tanto si estamos hablando de clúster de supervisor como clúster de Tanzu Kubernetes, pues podemos desplegarlo a través de esas zonas con el objetivo, a fin de cuentas, de tener una tolerancia a fallo, una alta disponibilidad de esos clústeres y pues asegurar que tanto el plano de control como los worker nodes estén totalmente, digamos, controlados, ¿no? Aunque estemos hablando de distintos clústeres de vSphere. Es decir, a fin de cuentas, esto es como una capa de abstracción mayor
que en varios clústeres de Biosphere pues lo tenemos consolidado como si fuera, digamos, unificado, podríamos decir. En ese sentido, pues tenemos una vía declarativa con cluster class, ¿vale? Pues para poder definir esa configuración mediante el proyecto de Cluster APIs, un proyecto open source. Las imágenes de Photon o ellas... Paco, una ¿Sí? pregunta rápido, porque el último es interesante, ¿no? Que entonces tienes el control plane, te has dicho en 2 clusters. Estos clusters pueden ser en CPDs distintas. Por supuesto. Hombre, sí, Entonces, pero ahí hay otros requisitos, a lo mejor ya de latencias y demás, sí, pero en pero este sí, caso menos de no. 5 milisegundos, algo así, algo cerca. Bueno, yo diría que más, porque esto no es Visang a fin de cuentas. O sea, esto puede tener unos ratios más altos, pero me parece muy buena pregunta. Realmente no, yo personalmente ahora mismo no tengo claros qué requisitos de latencia tendrá, pero entiendo que algún tipo de requisito tendrá, pero no creo que sea, esto no es Visang, esto no estamos aquí sirviendo o haciendo un stress cluster a nivel de disco. Entiendo que los requisitos a nivel de latencia y de ancho de banda de este canal serán muchos menores, ¿vale? O sea, porque a fin de Esta es mi cuentas. segunda parte, ¿no? Es que estás diciendo 2 clusters con su storage local, no vSAN, no Metro Cluster, pero storage local y los control planes stretched por allí, entre los Claro, 2 clusters. eso Esto es es. interesante. Es muy interesante sobre todo para alta disponibilidad o para simplemente repartir carga. Puedo decir, estos clústeres están aquí, estos otros están allí y verlos de una forma totalmente unificada. También es interesante comentaros que tanto las imágenes de Photon.OS o incluso Ubuntu pues se pueden personalizar y guardarse en ese Content Library para que sean utilizados por eso como recursos dentro de esos clústeres de Tanzu Kubernetes. Luego hay una cosa que se llama PinIPEZ Integration que veremos al final, ¿vale? De esta parte, para que realmente soporte de otro tipo de autenticación llamada OIDC. Yo no tengo mucha idea de qué es OIDC, pero bueno, debe ser que en el mundo de DevOps tiene bastante sentido utilizar unos proveedores de identidad distintos a lo que podemos utilizar directamente, digamos, en un entorno de Biosphere. Entonces, ¿cómo funciona, digamos, esa nueva capacidad que nos da resiliencia para estos entornos de Tanzu Kubernetes Grid, ¿no? Con esas zonas? Pues fijaros, esto sería un buen ejemplo de lo que estábamos comentando ahora con Russell, ¿no? Tenemos un clúster de Kubernetes que, fijaros, físicamente, o sea, corresponderían a 3 clústeres en 3 zonas distintas, pero nosotros lo podemos unificar totalmente, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues es muy importante que sí necesitaremos 3 zonas, ¿vale? Eso sí es muy importante. Es decir, no puedo hacer toda esta distribución que estamos viendo si yo solamente dispongo de 2 zonas. Es decir, tendría que tener 3 zonas, 3 clústeres de Biosphere, juntos o separados, para poder tener esta característica, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando estás activando, digamos, la parte de gestión de cargas, pues tú decides dónde vas a desplegar esas zonas de Biosphere y ya está, digamos, disponible de la versión 8 de Biosphere, la versión GA. Entonces, más novedades. Bueno, pues como he comentado antes, esa especificación declarativa de Cluster Class forma parte de lo que se llama Cluster API Project. Y bueno, pues a fin de cuentas lo que nos va a servir esta Cluster API es para, de una forma declarativa, poder controlar el ciclo de vida de esos clusters de Kubernetes dentro de los distintos clústeres de Kubernetes a nivel de gestión, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa es una de las grandes novedades, que lo que nos va a permitir es eso, definir configuraciones, qué paquetes de Tanzu instalar en los distintos clústeres de Kubernetes, o incluso después, pues podría incluso decir, una vez que los tengo, por ejemplo, instalados, pues incluso podría modificarlos, ¿no? Es decir, puedo añadir paquetes a ese repositorio directamente utilizando la CLIN, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, si yo quiero añadir Contour o gestión de certificados o observabilidad con Grafana o con Prometheus o simplemente cambios para utilizar un DNS externo, pues todos esos paquetes los puedo agregar a ese repositorio que ya he definido previamente, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien tener ese tipo de características. Hay una que no comento aquí antes de pasar a la parte de la integración PinIPEZ, y es que desde el punto de vista de Tanzu Kubernetes Grid tiene una característica nueva en Biosphere 8 que aunque no
no se comenta aquí porque es más de Tanzu, pero a mí me parece muy interesante, y es que podemos restaurar una instancia de Kubernetes, mientras sea Kubernetes vainilla, indistintamente de la versión que tengamos, vamos a poder restaurarla directamente en Tanzu Kubernetes. Es decir, que todo el tema de restauración, o incluso podríamos decir migración de otras plataformas a Tanzu Kubernetes Grid, pues se ha simplificado muchísimo, ¿no? Porque ya no tengo que estar mirando dependencias, no tengo que actualizar, no tengo que rehacer todo directamente en Tanzu, sino directamente tengo mi copia, restauro, aunque sea otra plataforma de Kubernetes, mientras sea oficial, digamos, y pues ya me puedo poner a funcionar enseguida, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo funciona esa gestión con otros proveedores de identidad externos. Y esto es muy distinto porque, si recordáis, en vSphere 7, este tipo de, digamos, toda la parte de gestión de identidad se hacía a través del single sign-on del propio vCenter. Puedes seguir haciéndolo así en vSphere 8, pero ya tienes también esta alternativa, ¿vale? Entonces, bueno, pues digamos que este tipo de autenticación no pasa por el vCenter single sign-on, ¿vale? Y esos pods directamente se despliegan automáticamente en los clusters de supervisión. Y bueno, pues este sería un poquito el flujo, ¿no? Pues un usuario DevOps utiliza el Tanzu CLI para autenticarse al supervisor y a Tanzu Kubernetes Grid o a Tanzu Kubernetes Grid directamente. Y bueno, pues eso digamos que llama a un proveedor de identidad que devuelve un enlace de login, ¿no? O una ventana. Entonces, bueno, pues ahí el usuario DevOps da sus credenciales y esa autenticación, digamos que vuelve al PIN IP, ¿vale? Entonces, bueno, pues Tanzu CLI al final lo que hace es construir ese archivo kubeconfig para el supervisor. Y insisto, lo más importante es que no utiliza para nada vCenter, es decir, esta capa de autenticación se puede hacer por encima. Lo que sí es cierto es que utilizas una o utilizas otra, lo que no puedes utilizar son las dos a la vez. Eso también es importante que lo tengáis en cuenta. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la gestión de ciclo de vida, a la Lifecycle Management? No, se hizo el Todo silencio. claro, todo claro. Fantástico, pues nada, vamos a ir a la parte de Lifecycle Manager. Bueno, pues como he dicho antes, una de las características más importantes de vSphere 8 es el soporte de DPU, y ese soporte de DPU ya está incluido, digamos, dentro de lo que sería el Lifecycle Manager. Es decir, va a ser el responsable no solamente de que haya paridad con la versión de vSphere 8 del host padre, sino que también va a mantener esa coherencia, esa actualización de versión en ese entorno de DPU, ¿no? Otras cosas interesantes, bueno, que iremos viendo es pues que ya podemos hacer remediaciones paralelas y que en cierta medida, pues Lifecycle Manager ya tiene total paridad con lo que antiguamente se conocía con Update Manager, como veremos ahora. Importante también decir que todos los hosts standalone se pueden utilizar ya Lifecycle Manager utilizando API. Esta es una novedad también interesante. Y bueno, pues que lógicamente dentro de la guía de compatibilidad de VMware, que espero que todos conozcáis, ya se detalla qué características de hardware, ¿vale?, de un fabricante X soportamos a través directamente de Lifecycle Manager. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que está sucediendo con lo que llamábamos antiguamente vSphere Update Manager? Lo tienes que conocer todos porque lleva ya unas cuantas versiones de vSphere. Bueno, ¿significa eso que en vSphere 8 existe Update Manager? La respuesta es que sí, pero está despreciado. Es decir, como ya tenemos esa paridad en funcionalidad con Lifecycle Management, ya no es, digamos, ya no sería necesario. Entonces, ¿por qué está? Bueno, pues que lo seguimos soportando, pero va a ser la última versión que soporte esta funcionalidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya directamente, insisto, después de vSphere 8 no encontraremos más el Update Manager, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Entonces, ventajas de Lifecycle Management en esta versión. Bueno, pues ya una de las cosas interesantes es que ya no es necesario poner los hosts en modo mantenimiento para, digamos, para hacer, digamos, un stage a la hora de actualizar la versión de software o los drivers que tengan un hipervisor. Entonces, bueno, pues ¿eso qué implica? Pues que se va a reducir el impacto que supone pues analizar qué parches, qué versiones de software nueva necesita un hipervisor o un clúster de vSphere, ¿vale? Entonces, bueno, pues
menos tiempo, digamos, offline. Y bueno, pues en ese sentido también es importante que también se soportan los firmwares de los hardware, es decir, que podemos actualizar el firmware de un dispositivo hardware a través del propio vSphere, si el fabricante, lógicamente, lo permite y está en esa lista de compatibilidad. Una ventaja que también tenemos en la versión 8, que bueno, que algunos de los que trabajáis con NSX supongo que ya sonará porque esta opción ya existía. Cuando tú actualizas NSX y tienes una serie de clústeres de NSX, o incluso un dispositivo, bueno, un host no tiene sentido, pero sí podías hacer, imaginaros en un entorno multisite o con distintos clústeres de NSX, podías ir actualizando en paralelo, ¿vale? Los hosts, dentro de un clúster o en distintos clústeres. Entonces, ¿qué implica esto? Pues que se va a reducir una vez más el tiempo de actualización, el tiempo que va a estar ese entorno offline, ¿vale? Porque ya vas a tardar menos en remediar ese clúster, ¿no? Entonces, bueno, pues es una ventaja que a mí me parece muy necesaria y que es más que bienvenida desde mi punto de vista, ¿vale? Entonces ya esos hosts que estén en modo mantenimiento se pueden remediar en paralelo, no tienes que esperar a que termine uno para empezar con otro en definitiva. En cuanto a la recuperación de vCenter, también hay una serie de medidas. ¿Qué nuevas medidas tenemos porque de vez en cuando, no sé si algo a vosotros os ha pasado, pero restaurar vCenter no es una tarea trivial, ¿no? Entonces, bueno, pues para resolver todos los problemas que teníamos con la restauración de vCenter, pues hemos utilizado una tecnología que se llama DKVS, que es, bueno, pues realmente es un almacén de claves distribuida. Entonces es como la única fuente de verdad para poder configurar clústeres que estuvieran asociados a un vCenter, ¿vale? O sea, va a servir para reconciliar el estado del clúster, para reconciliar la configuración recogida dentro de ese Distributed Key Value Store, y ya está disponible también desde la versión 8GA, ¿vale? Entonces, bueno, pues la membresía de los clústeres con otro tipo de configuraciones un poquito más avanzadas está planificado para el futuro, ¿vale? Pero directamente recoger el estado del clúster ya va a ser posible. Entonces, esto, ¿qué implica, no? O sea, todo esto que acabo de contar del KPS, ¿en qué consiste? Bueno, imaginaos que tenemos que restaurar un vCenter de un backup que tenemos hace unos cuantos días, ¿no? Pues imaginaros. Si yo tengo la rotura un miércoles, pues voy a recuperar la copia de seguridad del lunes. ¿Pero qué problema hay? Que el martes yo añadí un host. Entonces, claro, estoy restaurando una copia de seguridad de vCenter del lunes. Entonces, ese host que yo he añadido, ¿qué va a pasar? Se va a volver loco. Es lo que pasaría, por ejemplo, en vSphere 7, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues, ¿qué pasa con todos esos, con ese host nuevo que yo he añadido? Bueno, pues una vez que yo he restaurado vCenter con esta característica, bueno, pues lógicamente, al ser una copia del lunes, yo no tengo conocimiento de ese host que se añadió el martes, ¿no? Pero gracias a esta nueva tecnología con ese cluster key value, vamos a ser capaces de reconciliarlo y de actualizarlo con toda la información que necesite. Eso, es decir, que indistintamente de que la copia sea anterior a un cambio dentro de ese clúster a nivel de host, esta tecnología nos va a permitir, digamos, enrolarlo en tiempo y forma y pasar la información necesaria para que no haya corte. Una vez más, ni tenga que poner en modo mantenimiento ni volver a añadirlo a lo que sería un nuevo vCenter, ¿vale? Porque al fin de cuentas ya se reconoce esa restauración y esa es la tecnología que tiene. Está totalmente distribuida en todos los hosts que tengas dentro de tu entorno de vCenter, por tanto esa información ya está ahí y es la que va a utilizar el propio vCenter, ese store distribuido para poder enganchar esos cambios que haya habido desde la última copia. Hay otra, esto ya digamos que no es GA, aunque sí es cierto que está en Technical Preview, que es lo que nosotros llamamos vSphere Configuration Profiles, que es, digamos, la nueva forma de gestionar la configuración de los clústeres, ¿no? Entonces, bueno, pues imaginaos que yo defino una configuración para un clúster concreto y lo tengo que desplegar en todos esos clústeres, ¿no? Bueno, pues entonces pues directamente se aplica en todos los clústeres, ¿no? Entonces, pues esto lo que va a hacer es simplificar una vez más, digamos, cómo se van a configurar esos clústeres de una forma sencilla y unificada, ¿no? Y entonces alguno me dirá, oye, ¿y qué pasa con los host profile? Que era lo que conocíamos en versiones anteriores de vSphere.
vamos a seguir soportándolos en vSphere 8. Pero de momento no sucede como el Update Manager. En el Update Manager, si recordáis, vSphere 8 va a ser la última edición de VMware, de vSphere en este caso, que va a soportarlo, ¿no? Bueno, pues ese problema de momento no lo tenemos con Host Profile, es decir, que vamos a poder utilizar una u otra, ¿vale? Pero tampoco se sabe, o sea, no se ha anunciado que vaya a ser la última versión de los Host Profile. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la parte de inteligencia artificial y machine learning? Tengo la obligación de decirlo, pero si no hay preguntas es que os estáis enterando. Bueno, ¿qué novedades tenemos ahora? Bueno, pues digamos que toda la gestión que teníamos de las GPUs o incluso de tarjetas NIC, ¿vale? Pues digamos que vamos a simplificar esa gestión a nivel de hardware. ¿Qué significa eso? Pues que ahora podemos hacer lo que llamamos device groups. Los device groups, lo que a fin de cuentas son uno, dos o más dispositivos que comparten una instancia o un PCI Express, ¿vale? O que tienen cierta interconexión directa una con otra. En este caso, pues podemos ver como ejemplo que si están interconectados porque están utilizando el mismo puerto PCI Express, pues estas dos GPUs podríamos agruparla y servirlas totalmente en grupo. Esto es algo que no se podía hacer antes en vSphere 7 y por lo tanto tiene bastante sentido. Entonces, ¿cómo se añadirían esos device groups a una máquina virtual, por ejemplo? Bueno, pues directamente fijaros que podemos seleccionar, pues esto es cuando editamos los dispositivos, la máquina virtual, podemos asociar esos dispositivos PCI y cuando pinchamos, ¿vale? Pues aquí ya veríamos los grupos. Es decir, que podría pinchar directamente un dispositivo PCI o una agrupación. En este caso, imaginaos, hay 4, hemos hecho 2 grupos de 2 y es lo que se nos mostraría a la hora de asociar esos recursos directamente de hardware asociados a la máquina virtual. Y alguno preguntará, oye, ¿y qué sucede con vSphere DRS o con el HA propio? ¿Qué pasa cuando una máquina se cambia de servidor, pues bien por necesidades de DRS o bien porque se ha producido algún evento que haya obligado a hacer ese cambio para tener esa alta disponibilidad? Bueno, pues ya está soportado. Es decir, que estos device groups soportan tanto HA como DRS, ¿vale? Lo cual, desde mi punto de vista, también es bastante interesante. ¿Qué mejoras tenemos? Bueno, pues supongo que recordaréis todos que las máquinas virtuales que consumían recursos hardware directamente se hacía a través de una tecnología que se llama Direct Path I/O o Dynamic Direct Path I/O. Entonces, pues esa opción existía, pero como bien sabéis, cuando nosotros movíamos esa máquina virtual y pues podíamos tener problemas con bueno, de hecho teníamos problemas con el hardware porque digamos que se tenían que quedar estancadas en ese host sí o sí, precisamente porque estábamos consumiendo dispositivos hardware directamente desde la máquina virtual, ¿no? Entonces, pues lógicamente eso chocaba con lo que era la estrategia de HA, o sea, un vMotion o suspender una máquina virtual y volverla a reactivar. Bueno, o incluso hacer un propio snapshot. Bueno, pues ya hemos hecho los cambios correspondientes para extraer todo digamos, ese hardware de forma directa. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues lo que llamamos con un driver que se llama Virtualization Extension, que bueno, pues que a fin de cuentas es un driver con que se instala dentro también de la máquina virtual, ¿no? En cierta medida, ya teniendo conocimiento de esta nueva tecnología. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir esto? Pues realmente, pues, gracias a este driver vamos a ser capaces de mover esas máquinas entre distintos hosts. Insisto que aquí lo importante es que tengamos el driver instalado físicamente en el propio hipervisor, es decir, que sea compatible con vSphere 8. Y lógicamente, además, en el GuestOS también hay que instalar ese driver virtual, ¿no? Porque desde el punto de vista de la máquina virtual tiene la sensación de que está consumiendo ese hardware, ¿no? Pero fijaros la gran mejora que supone respecto a versiones anteriores de vSphere. Había muchísimos problemas, insisto, sobre todo cuando tenías hardware concreto asociado a una máquina virtual concreta. A fin de cuentas, por mucho HA que tuvieras, mucho DRS, esa máquina en general no se podía mover. Entonces, bueno, pues ya estos problemas ya los hemos resuelto. ¿Alguna Paco, pregunta? Sí. sí, entonces cuando el último que has enseñado, ¿Sí? todavía es aconsejable no hacer esto en horas de peak producción, porque yo lo puedo imaginar, hay
por el mínimo microcorte, ¿no? Es algo Hay puedes mejoras. hacer en Viva, pero no tan en Sí, Viva. hay mejoras respecto a eso, ¿vale? Voy a ir un poco rápido porque mi compañero Carva tiene el tiempo justo para hacerlo. Luego, si es necesario, pues, y si tenéis tiempo y os apetece, podemos seguir. Pero en el caso de Carballera, de mi compañero Carlos Carballera, tengo que respetar los tiempos porque anda entre dos tierras, ¿no? Y bastante Ok. que me ha hecho el favor de conectarse para dar una sesión a todos, ¿no? Entonces yo creo que es importante. Vamos a ver la parte de GuessOS y Warlords. ¿Qué mejoras hay? Esto de la latencia que has comentado, Ras, es muy interesante. Bueno, pues esto sería un resumen de todas las novedades y vamos a verlas un poquito en detalle, ¿no? Bueno, la primera de ellas, como podéis ver, es la versión nueva de Virtual Hardware, ¿vale? Ya tenemos la versión 20 que trae una serie de innovaciones, ¿no? Entonces, por un lado, los servicios GES para aplicaciones, más allá de lo que sería la parte de innovación de hardware, ¿vale? Más hardware soportado, o sobre todo desde el punto de vista a lo mejor de los últimos procesadores de Intel, por poneros un ejemplo, ¿no? Mejor soporte para los servicios GES, para las aplicaciones y al final pues también se produce una mejora de rendimiento y de escalabilidad como luego veremos más adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es, digamos, un resumen de qué trae de nuevo esta versión 20. En general, si os dais cuenta, más allá del performance y de la escalabilidad, que son mejoras en cada nueva versión de Virtual Hardware, las otras dos tienen sentido como ahora veremos, ¿no? Entonces, aparte de soportar todos los procesadores nuevos de Intel y lógicamente también de AMD, pues ya hacemos es lo que estuvimos comentando antes de la virtualización de dispositivos físicos para entregarse a las máquinas virtuales, pues lógicamente uno de los requisitos es que tenga la versión 20 de Virtual Hardware, ¿vale? También ahora ya se soportan hasta 32 redirecciones con DirectPath I/O y digamos que la versión UEFI ya soporta la versión 7. Bueno, eso ya lo vamos viendo, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tenemos con la parte de los TPMs? Bueno, pues no sé si sabéis que, por ejemplo, Windows 11, uno de los requisitos que tiene es que sí o sí tienes que tener un virtual TPM para que te pueda arrancar esa instancia de Windows 11. Pero ¿qué pasa cuando yo clono una máquina virtual con ese TPM, ¿no? Pues digamos que había un problema de seguridad porque compartían el mismo secreto. Es decir, esa plantilla que yo tenía Windows 11, cuando yo saco máquinas de esa plantilla, pues tiene realmente esa misma información. Con BioSphere 8 ya sabemos que esto es un Windows 11, ya sabemos que esto utiliza un TPM, pero también queremos que sea seguro. ¿Qué significa? Que yo voy a reemplazar la parte, digamos, de TPM, de Virtual TPM, durante esas tareas de clonado o de despliegue a raíz de plantilla, ¿no? Entonces, bueno, pues ya es algo que se hace automáticamente y que ya no es necesario hacerlo a mano, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora, con esto lo que aseguramos, insisto, es que cada máquina virtual con Windows 11 o que necesite esta tecnología de VTPM, por ejemplo, Windows Server 2000, no sé, era 2019-2021 también lo utilizaba, ya tenemos la certeza de que esa información de cifrado es única por cada máquina, ¿vale? Entonces, bueno, hay un setting, ¿vale? Que si queréis lo pongo aquí, en la parte, digamos, de los advanced settings de la propia máquina virtual, pues tenemos una nueva característica que nos va a permitir habilitar esto, ¿vale? Que por defecto viene habilitado, ¿vale? Que o sea, está puesto directamente en replace, ¿vale? Que se puede cambiar. Oye, no quiero reemplazarlo, quiero que tengan todos el mismo secreto. Puede darse, ¿vale? Pues también tenemos esa opción. Vale. Ahora mismo, otra de las ventajas que tenemos es, pues, cuando hacíamos un vMotion y teníamos, digamos, unas aplicaciones digamos, unas máquinas virtuales con aplicaciones, ahora existe la posibilidad de que esas máquinas virtuales, esas aplicaciones, sean conscientes de que se pueden ser migrados o que están en medio de una migración. Entonces, bueno, pues ya se pueden preparar para esos eventos de migración. ¿Y qué se podría hacer en ese respecto? Pues podría ser parar servicios o preparar, en caso que tuviéramos una aplicación clusterizada, pues ponerla, por ejemplo, digamos, ponerla, digamos, en activo, en pasivo, según las necesidades. Pero ya digamos que existe esa coordinación entre esa aplicación de esa máquina virtual y lo que podemos hacer con BioSphere 8. O incluso decir, ahora mismo estoy sirviendo, esta aplicación es crítica,
estoy haciendo una tarea crítica, no voy a empezar la migración hasta que, digamos, esta tarea crítica se termine. Entonces, pues, puedes incluso prevenir que esas aplicaciones se migren, ¿vale? Entonces, bueno, pues es algo que se puede hacer. ¿Por qué tiene esto bastante sentido? Bueno, pues imaginaros aplicaciones de voz sobre IP, no queremos que se corte la llamada, ¿vale? O incluso algunas que sí tengan tiempo o que utilicen muy exclusivamente el tiempo para servir tareas o que sean muy dependientes del tiempo, ¿no? Pues bueno, pues ya tenemos, ya somos conscientes de que son cargas o aplicaciones de ese tipo y por lo tanto vamos a migrarlas o a hacer Vmotion con un poquito más de cariño, ¿vale? Entonces, bueno, pues a fin de cuentas, eso es algo de lo que hacemos. Y esto que tiene también bastante sentido en los telcos es que también para esas aplicaciones que sean muy sensibles a latencia, pues para aquellas CPUs que soporten hiperthreading, pues lo que vamos a hacer es asignar, si yo tengo un hiperthreading, imaginaros unas CPUs de hiperthreading asociadas a una máquina virtual en un host, pues cuando llega esa migración a otro host, voy a utilizar exactamente esos mismos cores, ¿vale? Bueno, lo que va a conseguir a fin de cuentas es que la latencia no se vea afectada, ¿no? Cuando esto sucede. Y lógicamente sí es importante comentar que todas estas novedades, la veréis en las siguientes que veramos, requieren sí o sí en la versión 20 de Virtual Hardware. También hay cambios, digamos, en la parte de NUMA. NUMA ya sabéis que lo estamos utilizando desde muchas versiones, la versión 5, si mal no recuerdo, y tenéis que configurar una serie de parámetros avanzados dentro de la máquina virtual. Bueno, pues ahora digamos que ya podemos simplificar esa topología, es decir, ya no tenemos que teclear tanto y fijaros, esto ya lo tenemos un poquito más bonito, ¿no? A la hora de poder asignar. Entonces, bueno, pues ya podemos ver incluso la topología a nivel de NUMA dentro del tab de sumario de esa máquina virtual, ¿vale? Insisto, versión 20 de Virtual Hardware. Y bueno, pues ahora tenemos también nuevas características en cuanto a qué se comparte a nivel, digamos, entre el hipervisor y la propia máquina virtual. Ya sabéis que el pegamento entre el hipervisor y las máquinas virtuales son las firmware tools, ¿no? Entonces, bueno, pues ya por un lado hemos lanzado lo que llamamos vSphere Datasheets, que, bueno, pues lo que vamos a hacer ahí es distribuir o almacenar, mejor dicho, qué cambios han hecho, aunque sean frecuentes, dentro de la parte de gestión o del propio sistema operativo de la máquina virtual que tenga las firmware tools instaladas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos va a decir? Pues en qué estado están ese despliegue digamos, de las guías de introspección, por ejemplo, o incluso qué configuración tiene esa gente o qué gestión del inventario tenemos dentro de la máquina virtual, ¿no? Entonces, es un nuevo conjunto de datos que viven dentro de la máquina virtual y que en caso de que llegue a un Vmotion se van a mover también a otro host, ¿vale? Entonces, incluso entre distintas instancias de vCenter, si están interconectadas, pues digamos que esa información va a viajar con ella. Y fijaros que esos nuevos archivos van a estar dentro de la carpeta de la máquina virtual. Es decir, si vamos a la propia Data Store, veremos unos nuevos archivos con una extensión DSD, que será Dataset File, que es más allá de lo que ya conocíamos de VMX, ¿vale? Entonces vamos a encontrar, aparte de los VMX, estas definiciones con estos cambios que he comentado, ¿vale? Entonces, bueno, pues esas son un poquito las novedades. ¿Alguna pregunta? Pasamos a la parte de escalabilidad. La parte de escalabilidad ya es más sencilla, ¿vale? Porque aquí realmente, pues ya sabéis que cada cambio de versión de vSphere, pues tenemos incrementos y cada vez más incrementos, ¿no? Bueno, pues ahora en la versión 8 ya soportamos clusters de hasta 96 hosts gestionados con Lifecycle Manager y también el número de máquinas virtuales se incrementan digamos, a 10.000, ¿vale? Y también se incrementa, lógicamente, el número, digamos, de máquinas virtuales que pueden utilizar esos recursos de GPU al tener todas estas actualizaciones. ¿En qué se traduce al final? Pues realmente un 33% de incremento, mirando solamente la parte de cómputo en máquina virtual, ¿vale? Y esto sería un poquito un resumen de la escalabilidad. Simplemente comentaros aquí lo importante que os apuntéis a esa dirección, configmax.vmware.com, porque aparte de todos los máximos de vSphere, vamos a encontrar todos los máximos duros, o sea, máximos probados y máximos teóricos de las distintas versiones
dentro de todo el portfolio de VMware. Entonces, esta tiene que estar en vuestra lista de favoritos, ¿vale? Muy rápidamente, la parte de vSAN, no voy a perder mucho tiempo. Seguimos teniendo vSAN como lo conocíamos, con los disk groups y demás, pero ahora tenemos una nueva arquitectura que se llama Express Storage Architecture, perdón. Esa para los amigos, y ya no existe esa distinción, ya no existen esos discos como he dicho, sino que tenemos, los discos son todos iguales, hay discos de caché y discos de almacenamiento, digo, ya directamente pues se utilizan todos los discos con la misma capacidad y digamos de forma mucho más eficiente, que se traduce en mayor escalabilidad, mayor performance y mayor servicios, porque ahora ya tenemos, digamos que tanto los snapshots como digamos, como todas las características propias de vSAN, todos los servicios de vSAN también son compatibles con esta nueva arquitectura, ¿vale? Al final lo que va a redundar también es que vamos a poder gestionar este entorno. Pues si ya era fácil gestionar vSAN con la arquitectura antigua, también podemos, bueno, pues esto todavía es más sencillo, ¿vale? Porque ya no tenemos esos disk group, ya no tenemos esas interdependencias. ¿Podemos seguir utilizando la arquitectura antigua? Sí, ahora mismo podemos utilizar las dos, ¿vale? Lo que no podemos utilizar son las dos a la vez. O utilizamos una en un clúster o utilizamos otra, ¿vale? Por último, gestión de recursos, pues novedades, pues ya tenemos, digamos, nuevas gráficas para monitorizar y remediar. Bueno, eso es con eso que tengo que terminar rápido. Yo creo que me quedan 3 o 4 slides. Voy a ir muy, bueno, estaba comentando antes pues, que también existe un aumento de rendimiento de DRS, ¿vale? Pues, bueno, ya empezamos con la versión 7.0 Update 3, con lo que llamamos vSphere Memory Monitoring and Remediation, VMMR, y bueno, pues mejoras también en la versión 8, ¿vale? Utilizar esas estadísticas para poder decidir dónde colocar una máquina u otra. Y esta es una nueva vista también, que bueno, que a todos aquellos que estén interesados en la parte de SG, pues se va a monitorizar también qué energía y cuántas emisiones de carbono han provocado las infraestructuras de vSphere y lógicamente los workloads. Y muy al mismo lo que acaban de comentar mi compañero Carlos Caballera, pues también puedes utilizar Array Operations para ver reflejada o para predecir el comportamiento de cuántas emisiones de carbono, por ejemplo, vas a utilizar en tu infraestructura. Para terminar muy rápido toda la parte de compliance, bueno, pues al final todo lo que sea del punto de vista de seguridad, lo que he contado antes del tema de la virtualización del TPM, pues es algo que también tiene que ver con el punto de vista de seguridad. Ya utilizamos en vSphere 8 exclusivamente TLS versión 1.2 y bueno, pues todavía no soportamos a versiones, digamos, soportamos versiones de sistemas operativos ya no soportados, antiguos, pero bueno, lo que van a mirar si tuviéramos una auditoría de compliance, ¿vale? Entonces, bueno, pues otra mejora que tenemos también es la inclusión de que solamente vamos a poder utilizar en SXI, digamos, ficheros o paquetes, podemos mejor dicho, que ya estén firmados, es decir, bueno, pues es algo que ya tenemos de hecho. Y también en la versión 8, imaginaros que tenemos habilitado el SSH para poder gestionar directamente los hosts o el vCenter. Bueno, pues ya tenemos una especie de timeout, necesitamos un tiempo sin utilizar, antes se nos cerraba la sesión, ahora además también se nos para el servicio automáticamente y podemos configurar esa variable de timeout para que no interfiera en lo que estés haciendo, ¿vale? Entonces, ponerse en ese sentido, pues siempre recomendamos que aparte se sigan las guías de configuración de seguridad. Hay muchas ya que automáticamente ya están habilitadas o configuradas para esta versión 8 de vSphere, pero en cada versión es interesante que ante la duda o si queréis securizar en condiciones vuestro entorno, pues que hagáis uso de esta guía que tenéis, os he puesto el enlace para que, bueno, pues que le echéis un vistazo, siempre es interesante. Y ya para terminar, pues simplemente comentaros que hay un canal en YouTube de vSphere que os podéis suscribir, ¿vale? El contenido está en inglés. Nosotros para partners tenemos otro equivalente que es VinContent, que es en español. Por supuesto también el grupo de Mac, donde aparte de estas sesiones hay otras interesantes en español, ¿no? Sobre tecnología VMware. En cuanto a la parte de seguridad, pues si queremos estar informados acerca de las alertas de vulnerabilidades descubiertas en vSphere, a qué versiones afectas y demás, pues hay una lista a la que podéis también suscribir. Y ya para casi terminar, una página fundamental para tener más información ya más a fondo de todo lo que he comentado, incluso en algunos casos con demo y de otras tecnologías, ¿no? Adyacentes como pueden ser Cloud Foundation o vSAN. Bueno, pues tenemos más contenido en core.vmware.com, ¿vale? Y con eso he terminado la parte. La verdad es que ha faltado poquito
para la parte ahí. sí, hemos andado ahí. Y bueno, pues vamos a cambiar el chip y vamos a